Universidad Autónoma del Estado de México, en coordinación con la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a la Convención Constitucional en Chile 2021-2022, Desafíos de una Constitución para el siglo XXI. Nos acompañan en el Presidium el doctor en Estudios Jurídicos, Diego García Ricci, moderador de este evento. Doctora en Derecho, Amaya Alves Marín, exconvencional, profesora de la Universidad de Concepción y ponente de este evento. Licenciada en Comunicación, Beatriz Sánchez Muñoz, embajadora de Chile en México y ponente de este evento. Doctor en Derecho, Enrique Uribe Arzate, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UAMX. Maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de la UAMX. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos, a todas, estudiantes, profesores, distinguidas invitadas. Es un honor darles la bienvenida a esta importante conferencia titulada Los retos de la Constitución en el siglo XXI. Nos enorgullece como facultad contar con la presencia de la excelentísima señora embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez Muñoz, y de la doctora Amaya Alves Marín, profesora de la Universidad de Concepción, ambas conferencistas en este día, quienes formaron parte esencial de la Convención Constitucional de Chile de 2020 y 2022. Esta Convención Constitucional es un hito importante en la historia de Chile, que marca un paso audaz hacia una sociedad en busca de inclusión, de justicia social. Es importante, nosotros comentábamos que para ustedes están tomando clases de teoría constitucional, de derecho constitucional, hay ciertos conceptos como el del poder constituyente que vemos muy lejanos, porque nuestra constitución es del 17. Hoy tenemos integrantes de esta convención, Chile, que tiene una constitución de 1980, producto de una dictadura que están intentando cambiar 40 años después. Entonces tenemos integrantes destacadas de esta convención constitucional que bueno, todavía no ha tenido una respuesta, pero finalmente nosotros como estudiantes, como estudiosos del derecho constitucional, tenemos la oportunidad de platicar con ellas. Entonces quiero agradecer también al doctor Diego García Ricci, quien es profesor de nuestra facultad y quien el día de hoy va a participar como moderador por la gestión que realizó para que podamos tener a estas invitadas destacadas. También me dirijo con mucho respeto al doctor Enrique Uribe Arzate, que es profesor de nuestra facultad, ha sido profesor de muchos de ustedes, saben de su gran calidad, es líder de nuestro cuerpo académico de estudios constitucionales y es exdirector de la facultad, quien nos acompaña a recibir a nuestras invitadas. Hablar de temas constitucionales, como ustedes saben, es muy importante, es crucial para cualquier sociedad. La Constitución es el marco que establece los derechos y los deberes de los ciudadanos, así como los límites y las responsabilidades del gobierno. Es el cimiento sobre el cual se construye la convivencia y la justicia en nuestro país. Hoy vamos a explorar los retos que enfrentan las constituciones en este siglo XXI. Que nos va a permitir comprender cómo adaptamos nuestras leyes fundamentales a los cambios sociales, tecnológicos y culturales de nuestra época y podemos garantizar que nuestras instituciones sean ágiles, eficaces para responder a las necesidades que tenemos. Nuevamente agradezco la deferencia de nuestras invitadas, el estar aquí, el acompañarnos, en compartirnos nuestra experiencia. Yo agradezco también la presencia de nuestros estudiantes, les pido que escuchen con respeto
con atención y que participen en estos foros que se buscan, que se traen para ustedes, para que ustedes se enriquezcan a través de otras visiones. Y en este caso son visiones desde otro país y desde otra experiencia. Espero que la conferencia la encuentren inspiradora y enriquecedora para todos nosotros. Bienvenidos y disfruten de esta valiosa charla. Muchas gracias. A continuación, me permitiré dar lectura de la semblanza de nuestros ponentes y moderador. Beatriz Sánchez Muñoz es chilena, nació en Viña del Mar, estudió periodismo en la Universidad de Concepción, es política y feminista. Ejerció su carrera en medios de comunicación de carácter nacional, principalmente en radio y televisión. Se desempeñó en programas informativos, políticos y de entrevistas. Recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan Premio Mejor Periodista de Televisión, Premio Periodismo de Excelencia en el año 2014 y Premio Raquel Correa en los años 2015 y 2016. En el año 2016 dejó los micrófonos de la radio y la televisión para unirse al recién fundado conglomerado político de izquierda Frente Amplio. Se convirtió en su primera candidata presidencial, logrando un gran resultado obteniendo el 20% de los votos. En el año 2020 fue electa convencional constituyente para participar en la inédita Asamblea Popular que escribió una propuesta de una nueva constitución para Chile. Desde diciembre del 2022 es embajadora de Chile en México. Reconozcamos su trayectoria con un fuerte aplauso. Amaya Alves Marín es doctora en Derecho, abogada, profesora titular de la Universidad de Concepción de Chile, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, abogada ante la Excelentísima Corte Suprema de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá, y doctora en Derecho. Miembro electa de la Convención Constitucional de Chile 2021-2022, es investigadora asociada del Clúster Agua y Sociedad en el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, desde 2013 a la fecha. Es integrante de la Oficina de Derechos Humanos Colectiva. Sus líneas de investigación se vinculan al derecho constitucional y el catálogo de derechos fundamentales, especialmente respecto del respeto y garantía de los derechos de los pueblos originarios y el derecho humano al agua. Reconozcamos su trayectoria con un fuerte aplauso. Diego García Ricci es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá, académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde también se desempeña como Procurador de Derechos Universitarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo Consultivo de Privacidad de Meta. Ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Infotec y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la Universidad Iberoamericana ha sido presidente del Tribunal Universitario en los años 2018 a 2022, miembro del Consejo de Investigación, vocal del Comité de Ética en Investigación desde el año 2021 a la fecha, coordinador de la especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y director de la revista jurídica Ibero de los años 2017 a 2022. Es autor de El Derecho a la Privacidad, así como de diversas publicaciones especializadas en derechos humanos, especialmente en temas relacionados con el derecho a la información, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales. La más reciente, Privacidad e Identificación Forense de las Personas Desaparecidas, fue financiada por la Cooperación Alemania al Desarrollo Sustentable. Démosle un fuerte aplauso. A continuación, nuestras autoridades toman sus lugares en la primera fila de este recinto para dar inicio.
Pues muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles esta mañana. Es para mí un honor darle la bienvenida a la embajadora Beatriz Sánchez Muñoz y a la doctora Maya Alves Marín a esta gran facultad de Derecho, que es la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le agradezco a la directora María José Bernaldez que nos haya abrido las puertas de esta importantísima facultad para compartir con ustedes algo que resulta siempre motivo de discusión: ¿qué hacemos para cambiar una constitución? Y creo que eso es lo que nos va a ocupar en la mañana de hoy, discutir estos temas. Agradezco y saludo mucho la presencia del doctor Enrique Uribe Arzate, quien es un destacado constitucionalista y que su trabajo ha sido muy importante aquí en la Facultad de Derecho en estos temas en materia constitucional. También saludo la presencia de muchos de mis alumnas y alumnos, exalumnos y exalumnas, y qué bueno que están todas y todos aquí. Y bueno, para no hacer más larga esta introducción, yo le daría la palabra a la doctora, a la señora Beatriz Sánchez Muñoz, quien nos va a dar un panorama general sobre qué es lo que pasó en Chile, y después va a hablar a la doctora Maya Alves, quien va a presentar temas más específicos en materia constitucional. Bueno, primero, hola. Parte de la entrada, ¿no? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Partamos de nuevo. Hola, ¿cómo están todas, todos? ¿Bien? Bueno, es muy grato para nosotras ver un salón tan lleno, además. Venimos de Chile, yo les voy a hablar en chileno, es una especie de dialecto del castellano, no muchas veces se entiende tan claro. Yo habitualmente hablo bastante rápido, voy a hacer un esfuerzo por hablar lento. Si ustedes en algún momento no me entienden, me avisan, por favor. Me hacen así como más lento. Si ocupo palabras que tampoco entienden, me pueden decir qué significará eso. A lo mejor hay que apagar un micrófono. Y así nos entendemos mejor. Con Amaya, las dos participamos del proceso constituyente del 2021-2022. Y lo veníamos comentando en el camino con su profesor, con Diego, que parece que fue hace 2 meses o hace 200 años. Fue un proceso muy intenso. Pero antes de entrar de lleno, y seguramente Amaya va a entrar de lleno al proceso mismo, quería ponerles un cierto contexto de por qué terminamos en un proceso así, o cómo nos pilló a chilenas y chilenos hacer un proceso constituyente como el que seguramente algo han conocido. Y este contexto se tiene que remontar a un cierto tiempo atrás. Este 2023 se está cumpliendo una conmemoración que para Chile es muy importante, es un aniversario importante. Se están cumpliendo 50 años desde, no sé si hay un poquito de, ¿se escucha bien? Lo otro es que ocupemos el otro micrófono, de repente, a lo mejor un poquito más lejos, ahí, ¿puede ser mejor? ¿Se escucha bien? Ya. Se están cumpliendo 50 años desde el golpe militar de 1973, el que derrocó al gobierno de Salvador Allende. E instaló en Chile una dictadura que duró 17 años, la dictadura de Augusto Pinochet. Esa dictadura es conocida mundialmente como una dictadura muy feroz, donde todavía hay un número importante de personas detenidas desaparecidas, donde hubo ejecutados políticos y donde hubo tortura. Otro aspecto que se ha ido conociendo con el tiempo de esta dictadura es que instaló en Chile un cambio radical en un modelo político, económico, que además fue social y cultural. Ese modelo, ese cambio de modelo, cambio de estructura, se selló a través de una constitución, que es la constitución que nosotros y nosotras en Chile conocemos como la Constitución del 80. Es más, hablamos sobre los pilares que fundan esa constitución y que vinieron a cambiar el rostro de Chile y que vivimos hasta hoy día. ¿Cuáles son esos pilares? Bueno, esos pilares cambiaron el rostro de la educación, de la salud, de nuestro sistema económico, de nuestras relaciones laborales. Esos pilares de cambio son la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de las pensiones, un nuevo código laboral, un nuevo código minero, un nuevo código forestal,
una nueva medida para establecer la privatización de las aguas. En fin, son 10 fórmulas que una constitución hecha en dictadura vino a cerrar y que cambió el Chile republicano que conocíamos, instalando un modelo que después ha sido imitado de algunas maneras en otros países de América Latina, incluso en otros países de distintas latitudes del mundo. Esto es lo que nosotros llamamos el laboratorio neoliberal que fue Chile y que se cerró con esta Constitución del 80. Si bien la Constitución del 80 ha tenido cambios a través del año, no es exactamente la misma con la que terminamos en dictadura, lo esencial de ese modelo, lo esencial de cómo vivimos chilenas y chilenos, se mantiene. Entonces, si nos remitimos a los últimos años de Chile, y no hablo solo del 2019 y ese gran estallido, que me imagino que algo ustedes conocieron, venían instalándose varias protestas muy grandes en Chile a propósito de la educación, porque se exigía educación gratuita. En Chile las universidades estatales cuestan lo mismo que una universidad privada, o sea, todo se paga. Hay pequeños porcentajes de la población que tienen educación gratuita, pero las universidades del Estado no son gratuitas. Se paga igual que una colegiatura de una universidad privada. La salud también depende del bolsillo de la persona. Las pensiones se recaudan a través de entidades que son privadas. El agua está privatizada en Chile, y de eso Amaya les puede hablar en profundidad porque se dedica a ese tema en específico. En fin, tenemos esta estructura que estaba provocando una tensión grande. Entonces había grandes movilizaciones estudiantiles a propósito del costo de la educación, hubo grandes movilizaciones por las pensiones paupérrimas de la población y así, que se fueron sumando hasta que el 2019 tuvimos un estallido gigante. La población dijo basta y tuvimos un estallido como nunca habíamos presenciado ni nunca pensamos que íbamos a tener. Se quemaron muchas estaciones de metro, la gente salió a las calles en una cantidad enorme, 2 millones de personas en la capital, en Santiago, en una de las marchas más grandes o movilizaciones más grandes que hemos tenido en una capital donde viven 7 millones de personas, una movilización que movilizó a una parte importante del país, en todas las comunas de Chile. Y la gente salió a la calle para decir, no más esta forma de vida, no más esta diferencia del salario mínimo con lo que gana las familias más poderosas de Chile. En fin, hubo una protesta generalizada que se canalizó a través de una vía institucional que fue cambiar la Constitución. ¿Por qué cambiar la Constitución? Porque de a poco Chile fue entendiendo que la Constitución no era una cuestión ajena a la vida diaria, y esto es algo bien interesante. Si bien todos y todas, y yo me desempeñaba como periodista, veíamos a la Constitución como algo muy lejano, y los sectores más conservadores nos convencían de que, mira, la Constitución no tiene que ver con los problemas reales, cada vez los chilenos y las chilenas entendimos que la Constitución sí tenía que ver con nuestro día a día. La Constitución sí sentaba las bases de cómo vivíamos y se administraba la salud, de cómo vivíamos y se administraba la educación, de cómo vivíamos y se administraba el territorio para la construcción de viviendas, por ejemplo, y así. Entonces, la canalización de las demandas fue a través de un cambio completo de la Constitución y no solamente reformas de parche, sino cambiar de una vez por todas la Constitución completa a través de una vía democrática y lo más democráticamente posible. Es más, el plebiscito de entrada al proceso constitucional no solamente le preguntaba a las personas en Chile si querían o no una nueva Constitución, y esto como fruto del estallido, sino que además le preguntaba si quería que la gente que escribiera esa Constitución fuera 100% elegida entre la institucionalidad, o sea, un grupo de parlamentarios y parlamentarios, y un grupo de personas 100% elegidas. Y la gente, por sobre un 80%, votó que sí quería una nueva Constitución, y votó sobre un 80%, incluso más, que quería que fuera 100% elegida. Y así es como partimos con un proceso constituyente. Lo conversábamos antes. Si ustedes me hubiesen dicho a mí, o me hubiesen preguntado 6 meses antes del estallido, que nosotros y nosotras desde el 2021 al 2022 íbamos a estar viviendo un proceso con una asamblea constituyente o una convención constitucional para cambiar la Constitución en un proceso así de democrático, yo me habría reído en la cara y habría dicho jamás, o sea, nunca va a pasar esto. O sea, requirió de un estallido
requirió de que las instituciones en Chile de alguna manera temblaran para que se diera paso a un acuerdo político transversal de todos los sectores que dijeran vamos a dar este paso para un cambio estructural de Chile. Y así es como, bueno, con Amaya salimos electas en ese proceso constituyente y se armó una asamblea popular, el espacio, y yo lo digo sin ninguna duda, el espacio más democrático que Chile ha tenido nunca en su historia para escribir una nueva constitución. Se eligió a 155 convencionales constituyentes, principalmente el porcentaje mayor eran personas con actividad política, pero que no venían de partidos políticos, éramos las menos los que veníamos de militancia política, eran personas que venían de militancia barrial, de militancia de causas, de movimientos sociales, había personas que venían de distintas regiones del país, había personas de distintas edades, había personas con oficios y profesiones, había muchas personas que jamás en su vida habían estado en instancias de toma de decisiones, o sea, jamás habían administrado poder, y nos encontramos en esta convención. Es más, por primera vez en la historia de Chile, era una convención con paridad total, o sea, éramos mitad hombres y mitad mujeres. Era una convención que tenía, por primera vez en la historia de Chile, representación de los pueblos originarios, en el porcentaje en que los pueblos originarios son dentro de la población de Chile. Por primera vez se permitió que en la elección también hubiese la posibilidad de participación de personas con discapacidad. Entonces, la idea era que esta convención fuera una representación de la sociedad. Y si bien ningún grupo humano es tan representativo, completo de la sociedad, creo que es lo más cerca que hemos estado nunca de una representación cercana a la sociedad. ¿Eso lo hizo más fácil? No, lo hizo extremadamente difícil. Fue un trabajo súper complejo porque fue una convención donde teníamos que partir por ponernos las reglas de cómo íbamos a funcionar. Y si bien mayoritariamente fuimos electas y electos personas que queríamos un cambio completo de estructuras, ponerse de acuerdo incluso pensando cosas parecidas, como diciendo, porque en la convención creo que el 80% estábamos de acuerdo con que el agua no podía seguir privatizada en Chile, pero ponerse de acuerdo, aunque seamos todos, tengamos más o menos la misma idea, en cuestiones básicas es muy difícil. Entonces, sí, se generaron muchas tensiones, y ahí Amaya seguramente les va a contar más detalle, pero organizarnos desde cero, yo nunca he estado por lo menos en un espacio, siempre he estado en espacios donde las reglas ya estaban definidas. Desde que uno entra a clase cuando es muy chico o chica, uno sabe que entra a tal hora y sale a tal hora, que el horario está predefinido, que la profesora ya está ahí esperándola. En un trabajo incluso, uno llega al trabajo y sabe, te dice, mira, aquí te vas a sentar, este es tu horario, tales días entras acá, tales días trabajas acá. Acá era todo nuevo, nosotros nos teníamos que poner desde el horario de trabajo hasta la forma en que íbamos a discutir, la forma de organizarnos, cómo íbamos a votar, de qué manera íbamos a elegir a quienes nos representaban en la testera, en fin. Y eso fue súper complejo. O sea, ponerse de acuerdo en las reglas desde cero es algo que yo nunca había experimentado en toda mi vida. Y es muy complejo. Éramos 155 y todos valíamos lo mismo, ¿no? Así que fue un aprendizaje extraordinario, un proceso extraordinario que tuvo muchas complejidades, pero que finalmente sí obtuvo un texto. Y con esto voy a cerrar, para darle paso a Amaya, y ojalá después podamos tener intercambio, porque me encantaría escuchar sus preguntas y sus reflexiones también. Después de la propuesta del texto, y esto involucraba un plebiscito de salida, ¿no? Y el plebiscito finalmente le dijo no a esta propuesta de nueva constitución, lo que para mí particularmente fue algo muy doloroso, porque fue un trabajo muy honesto, muy intenso, muy democrático, pero quizás el mayor dolor de que algo así no funcione es que yo no sé si en Chile va a haber alguna otra vez un proceso o un momento más democrático que ese, con un espacio donde gente que nunca había estado en el poder tome decisiones de poder, donde personas que nunca habían tomado decisiones tomen decisiones y estuviésemos conversando sobre cómo nos gustaría que fuera la educación,
o cómo nos gustaría que fuera nuestro sistema de salud, o qué nos imaginamos del Parlamento, o qué nos imaginamos de la relación del Parlamento con el Ejecutivo. Por lo menos yo creo en esas cosas. Creo que la ciudadanía tiene que tomar decisiones o tiene que estar en lugares donde hay poder y toma de decisiones. Y lamentablemente la mala publicidad o la mala propaganda de lo que fue la convención quizás termina para siempre con esa idea de que personas que vienen de un barrio X, que no tienen un nombre, que no tienen una expertise determinada, nunca más van a integrar un grupo humano así de democrático para tomar decisiones tan importantes para un país. Y creo que eso es lo que más voy a resentir de que no haya resultado el proyecto de la Convención Constitucional. Hasta ahí me quedo. Gracias. Diego, si quieres hablar. Pues muchísimas gracias, embajadora. Ha sido como muy ilustrativo todo este contexto que nos ha compartido respecto de dónde vienen, cuáles fueron las situaciones sociales con las que vivían, cómo se detona este movimiento, este estallido que concluye en una convención constituyente y que es muy valioso. Y me gusta mucho esto que nos comparte, que dice, en cualquier momento puede suceder, ¿no? No va a haber un aviso, no va a haber una llamada, sino que en cualquier momento los movimientos sociales pueden desembocar en eso y nos da mucha esperanza para que, algo que nos preguntamos mucho en México es si llegáramos a convocar ahorita un Congreso Constituyente, ¿cómo se haría? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Quiénes serían esas personas? Y creo que nos están dando una clave muy importante que es, pues no va a haber ese momento específico, sino que puede surgir de un momento a otro y por eso es que tenemos que estar preparados y saber que esto puede llegar de un momento a otro, ¿no? Y bueno, ahora le doy la palabra a la doctora Maya Alves, quien nos va a compartir más desde su experiencia constitucional. Bien, muy buenos días a todas, a todos. Gracias, estoy muy contenta de estar acá en la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradezco a su director, al profesor también. Justo coincidimos en otra conferencia a inicios de este año. Y, por cierto, muy contenta de estar con la embajadora de Chile, a quien considero una persona muy importante, muy relevante, un ejemplo a seguir en muchos sentidos, y al profesor doctor Diego García, con quien me une una amistad hace 15 años, hoy día lo calculé, pero estamos iguales, eso es lo importante. Bien, la titulé, voy a hablar brevemente, pero quería transmitirles algunas ideas jurídicas, ¿saben? Porque a pesar de que el proyecto se rechazó, eso es importante decirlo, se rechazó el 4 de septiembre del año pasado, o sea, todo nuestro trabajo y nuestra propuesta no fue aprobada en un plebiscito en que las opciones eran solo sí o no. También es un poco injusto, uno a veces piensa en la democracia directa, los mecanismos plebiscitarios, y una pregunta, sí o no, engloba muchas consecuencias jurídicas. Entonces hay también que un poco examinar los mecanismos de democracia directa. En un plebiscito de sí y no, el 62% de los chilenos y chilenas votó que no, y entonces la propuesta de constitución no fue aprobada. Por cierto, para nosotros fue una derrota, hay que decirlo, pero quería comentarles que como académica pienso que los debates jurídicos que tuvimos en la constituyente van a seguir estando sobre la mesa. Y no es solo sobre la mesa de Chile, son debates globales, son debates latinoamericanos. Y por eso le llamé constitucionalismo del sur global. Yo creo que existe entre nuestros estados unas ideas constitucionales que son distintas al constitucionalismo liberal de Norteamérica. Muchas veces nombramos a Estados Unidos, nombramos a Alemania, nombramos a Canadá como los ejemplos a seguir, y creo que nos miramos poco entre nosotros, ejercemos poco el derecho comparado entre países latinoamericanos. Yo no sé realmente cuánto en sus clases de derecho les han dado ejemplos de constituciones como la de Brasil, la de Argentina, la misma de Chile, la de Colombia. O yo pregunto, ¿cuánto enseñamos de la Constitución mexicana o de su reforma? Y creo que realmente lo hacemos muy poco y tenemos ahí una deuda pendiente. Entonces, lo primero que decía, a mí no sé a quién pedirle que cambie la lámina. Ah, perfecto, muchas gracias. La siguiente, por favor. Yo creo que la Convención Constitucional, como decía Beatriz, testeó los límites de la diversidad. Fíjense ustedes que la convencional más joven tenía 18 años, solo 18, acababa de terminar el colegio. Y teníamos un convencionalista que era un mecánico automotriz.
O sea, teníamos diversidad. Teníamos, por cierto, 59 abogados. Siempre en todas estas cosas hay muchos abogados y abogadas, 59 abogados, abogadas. Pero había muchísimas personas de otras profesiones, actores, 9 periodistas, o sea, había diversidad, pero representaba también a Chile. Y esta idea de que quien tenía esta tarea tan relevante como redactar la nueva Constitución fuera una persona común y corriente, me parece que en cierta forma nos jugó en contra, porque éramos normales. Teníamos opinión, nos equivocábamos a veces, teníamos disputa, esa idea de usar la diferencia para dañar el proceso. Y me parece que eso tiene que ver con la densidad democrática. La democracia se fortalece cuando pensamos distinto. La democracia se fortalece si somos capaces de manifestar una opinión y aceptar que una persona piense distinto. La siguiente, por favor. Y voy a ir, por cierto, aquí rápido, simplemente contarles. Éramos personas que en general no teníamos mucha experiencia política y entonces en cierta forma era un desafío mantener alianzas, acuerdos. Para aprobar cada norma de las que le voy a referir se necesitaban 103 votos de 155, porque el quórum era supramayoritario, 2/3, y es muy difícil aunar 103 voluntades en un universo de 155. Imagínense aquí, para tomar una decisión en relación a la Escuela de Derecho, tuviéramos que juntar 2/3 de los presentes. Nos costaría cambiar, y en algunos casos eran cambios mayores, no eran cambios menores, eran cambios institucionales potentes. Imagínense lo que costaba lograr conversar con las personas, juntar esas voluntades y lograr que votaran. En el caso de los movimientos sociales, ellos iban a defender temas de manera muy férrea: agua, mujeres, territorio. Y entonces traían una agenda y cuando queríamos crear la norma y les explicábamos que esta palabra quedaba mejor, a veces era una disputa de semanas porque ellos querían esa palabra. Nosotros decíamos, pero es que esa palabra es compleja, tiene interpretaciones disímiles y costaba mucho llegar a acuerdo sobre la redacción de las normas. Y se producía una tensión entre expertos y personas, ciudadanos comunes, y eso lo van a vivir ustedes como abogados y abogadas. A veces hay que usar un lenguaje claro, pero a veces la palabra técnica es relevante y para poder explicarla van a tener que hacer un trabajo importante y eso lo tuvimos todo el tiempo. Yo creo, la siguiente por favor, yo creo que también nos olvidamos que el derecho es un producto cultural y entonces el derecho cambia de país en país porque está dado por el contexto. Y entonces había personas que tenían ideas muy interesantes pero que las traían, no sé, algunas de las normas de transparencia venían de Dinamarca, me acuerdo perfecto, pero como operan en Dinamarca no tienen por qué operar en Chile y para eso hay que hacer una traducción cultural, que es lo que hace el derecho comparado cuando se usa como metodología, y no la teníamos. Esa traslación de un país a otro con un ejercicio de derecho comparado profundo muchas veces no la tuvimos. La siguiente, por favor. Bueno, no, aquí solo les decía, Roberto Gargarella dice que la Constitución es una conversación entre iguales, pero esa conversación cuesta llevarla a cabo. Aquí está un poco la composición: abogados, profesores, ingenieros, periodistas, psicólogos, 3 estudiantes. Qué interesante que estudiantes formaran parte de la convención. La siguiente, aquí está una representante aymara. Ella es Isabela Mamani, que venía vestida de esa manera a la convención. Y saben, muchas veces se producía una tensión entre su apariencia física y la propuesta de normas jurídicas. Y algunas de las normas jurídicas que ella proponía era el derecho propio de su pueblo aymara. Y ahí también tuvimos un debate cultural. ¿Cómo hacer para abrir espacio al derecho propio de los pueblos indígenas? Porque nos han enseñado desde la colonia que los pueblos tenían cultura, tenían lengua, tenían folclore, pero cuesta un poco más aceptar que tienen derecho y que debemos hacer un esfuerzo por hacer conversar nuestra tradición jurídica del derecho codificado, del derecho civil, del derecho occidental, un poco impuesto por la conquista, con la supervivencia del derecho propio indígena. Y esto está pasando en el mundo, lo lleva adelante Canadá, lo estamos debatiendo en Chile y yo estoy segura que también va a ser un tópico de diálogo en México. Pero cuesta aceptar la otredad, costó aceptar que ella se vistiera así y fuese abogada y tuviera argumentos jurídicos, porque yo creo que en nosotros vive también un poco ese sesgo, ¿no? La siguiente,
Hubo también bastantes normas de participación popular. Esa es una foto bastante típica de Chile de un bombero pidiendo dinero. En todos los peajes de Chile, lamentablemente los fines de semana, los bomberos piden que les demos dinero porque ellos no tienen financiamiento público. Y entonces hubo una iniciativa popular, quizás una de las que tuvo mayores votos, que incluía a los bomberos dentro de la Constitución como miembros del apoyo civil al Estado y les daba un financiamiento público al menos para ejercer su labor propia, de combatir el fuego, etcétera, de prevenir, de ayudar. Hubo casi 3 millones de chilenos de una población de 18 millones, somos un país pequeño, 3 millones de chilenos que votaron por iniciativas populares. Y cuando la iniciativa popular tenía 15.000 votos, esa iniciativa popular se debatía dentro de la convención, en igualdad de condiciones con una iniciativa presentada por nosotros, digamos los convencionales. Y fue muy interesante porque llegaron temáticas que nosotros no habíamos visualizado desde la ciudadanía. 77 iniciativas populares contaron con esas 15.000 firmas. Y esta es una, que es la de los bomberos, que subió, digamos, al sistema. La siguiente, yo solo les quería dar algunas ideas de los debates jurídicos que tuvimos en la convención y que les puede dar luces de debates que son globales. Uno, por ejemplo, es la idea de un Estado social y democrático de derecho. Eso para ustedes les puede parecer muy propio porque está en la Constitución mexicana de 1917, pero para nosotros en la Constitución de 1980 hay un Estado subsidiario, que significa que las labores las realiza primero los privados. Y solo cuando los privados no quieren o no pueden, entra el Estado, entra lo público. Entonces, la salud es privada, la educación es privada, la seguridad social es privada, el agua es privada. Y eso es muy duro, porque entonces más que ciudadanos somos consumidores. Y la garantía que tenemos de los derechos está directamente asociada a nuestra capacidad de pago. Entonces, si una persona no tiene recursos económicos, lo más probable es que no tenga educación ni tenga salud. El Estado ha hecho un sistema remedial público de salud, pero la verdad es que no cubre realmente las necesidades de la población. Y yo creo que hay un consenso bastante grande que tenemos que modificar eso, pero significa modificar unos nichos de negocio muy importantes. Entonces, estamos en contra de un sistema que es muy duro de modificar económicamente hablando. También hay una norma que recepciona el derecho internacional de los derechos humanos que le llamamos norma de reenvío. Para nosotros son muy importantes también. La siguiente. Yo no sé, Diego, cuánto tiempo porque no quiero tampoco tomar eso. ¿Sí? Ya. Si los aburro me dicen y corto. Por ejemplo, se proponía el Estado, ahí hay algunos principios generales. ¿Qué principios eran interesantes me pareció? Se reconocía la interdependencia de las personas y la naturaleza. Y esa era una norma directamente que intentaba crear conciencia sobre el cambio climático. O sea, nuestras constituciones han sido históricamente antropocéntricas. Pone a la persona natural, a la persona humana como centro de todo el sistema. Y había una noción clara que si queremos vivir para contarla, como dice Gabriel García Márquez, tenemos que poner atención y cuidado a la naturaleza y tenemos que reconocer la interdependencia entre personas como parte de la naturaleza. Esta Constitución le reconocía derechos a la naturaleza, o sea, postulaba un cambio en el paradigma hacia un sistema parcialmente ecocéntrico. Y eso es algo que está también en la cosmovisión de los pueblos indígenas. O sea, era, por un lado, un nuevo paradigma constitucional, pero por otro, un rol también en la cosmovisión indígena. Se le daba rango constitucional a los principios de derechos humanos. Se creaba la interdependencia entre personas, un Estado relacional. Siguiente. No, siguiente, porque quizás es mucho. Ahí estaba el capítulo, había un capítulo entero de naturaleza y medio ambiente y se reconocía la titularidad de derechos de la naturaleza, pero también se establecía el deber del Estado de crear acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. En Chile todavía hay bastante negacionismo, ojo. No sé si leyeron la noticia, la leí hoy en la mañana, un tribunal de Estados Unidos acaba, hoy día era noticia en el diario en México, acaba de señalar que existe un principio de justicia intergeneracional. O sea que cuando tomamos medidas en materia climática, estamos también afectando a las generaciones venideras, y eso parece muy relevante.
llama la atención que sea en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucho negacionismo del cambio climático, entonces parece importante. La siguiente. En materia de agua, se reconocía a las aguas como esenciales para la protección de muchos derechos fundamentales y se reconocía a los bienes comunes naturales, que me parece muy importante. Y es contrario al paradigma que tenemos hoy en día. Siguiente. Y siguiente también. En sistemas de justicia, la siguiente, se reconocía el pluralismo jurídico. Yo no sé si ustedes tienen pluralismo jurídico, la idea de diversos sistemas jurídicos u ordenamientos jurídicos o tradiciones jurídicas, porque en general nos enseñan derecho romano, el derecho prehispánico, pero a lo mejor no nos enseñan nada de derecho propio indígena, o a lo mejor no sabemos que hay una fuerte influencia del derecho anglosajón en materia constitucional. Entonces, pensar al derecho a escala global como diversidad de sistemas jurídicos parece muy relevante. La siguiente. Y así, por ejemplo, en Canadá es obligatorio un cambio de las escuelas de derecho en materia de derecho indígena. Siguiente. Siguiente. Y finalmente, solo para concluir, y a lo mejor tienen alguna duda, hubo una participación muy relevante de las mujeres en el sistema constitucional. La igualdad de hombres y mujeres es algo que no se había debatido en Chile. Nunca una mujer había participado en la consagración de un sistema constitucional. Entonces la participación paritaria de mujeres significó muchas normas y hablamos de una democracia paritaria y eso fue bastante sorprendente. Nos dijeron los profesores de otras universidades y de otros países que eso no se había hablado con antelación nunca. Entonces a lo mejor hay novedades de este debate constitucional que ustedes pueden tomar, que ustedes pueden usar, que pueden aprender de él y que puede generar también para ustedes algunas ideas jurídicas interesantes. Eso es, muchas gracias. Pues yo quiero agradecer esta presentación que nos hizo la doctora Maya Alves, que nos cuenta un poco la estructura que siguió este proyecto de constitución, que como bien dice, y la verdad se requiere mucho valor sentarse en una mesa y decir que fue un fracaso, entre comillas, porque no pasó, pero creo que no es un fracaso, al contrario, quedaron ideas plasmadas muy valiosas y que van a alimentar seguramente el proceso constitucional que actualmente se está llevando a cabo y que me parece que la aportación que ustedes hicieron ha sido extraordinaria, ¿no? Siempre pensamos en los constituyentes como figuras muy lejanas, al menos aquí en México, porque nuestro último constituyente sucedió más de 100 años, ¿no? Y siempre les pregunto a las alumnas y a los alumnos, ¿cómo se los imaginan? ¿Cómo eran? ¿Quiénes eran? Y siempre llegamos a la conclusión que fueron hombres, ¿no? Siempre fueron hombres por la época en la que se redactó la Constitución y hoy por hoy son mujeres. Vean quiénes son las constituyentes en Chile y que tomaron una voz y que le dieron una visión muy diferente a la Constitución chilena y a los constitucionalismo chileno y me parece algo muy destacado. Estamos creo que sobre la hora, ¿verdad? No sé si haya espacio para unas preguntas, si podemos. ¿Hay alguna pregunta, comentario allá? Creo que tienen que formarse, ¿verdad? Esa es la metodología. Les pasan el micrófono. Okay. Muchas gracias. Comentaban muy acertadamente que el proceso constituyente es ensamblar opiniones e incluso ideas de cómo un país es o debe ser. Supongo que debe ser aún más difícil llevar a la realidad el texto constitucional elaborado en la Asamblea Constituyente. Y generalmente los procesos constituyentes vienen de movimientos sociales como México y como Chile. Entonces, a mí me gustaría preguntarles cómo creen que luego del proceso constituyente pudiera ser llevar a la realidad la Constitución, particularmente en las instituciones que en ella han sido plasmadas, en los poderes constituidos, para que sea a través de un movimiento pacífico y que las resistencias sociales no puedan influir negativamente en ese proceso que creo yo que tendría que ser pacífico después de un proceso constitucional. Gracias, es cuanto. ¿Les parece si tomamos 2 o 3? Sí. Hay otras por acá, vamos a tomar 2 o 3 preguntas y acá con Eric. Buenas tardes. Bueno, es que aquí ya tengo el micrófono, pero primeramente agradecerles por su presencia, su ponencia que es sin duda enriquecedora para cada uno de nosotros, que aporta demasiado al constitucionalismo.
Bueno, mi duda va encaminada a lo que es un constitucionalismo estructural y a la prosperidad de propiamente la Constitución. Si se entiende la Constitución como la suma de poderes fácticos y la convergencia de situaciones especialísimas que le dan origen, esto crea una circunstancia especial y una situación concreta en el Estado específico. Ahora bien, si bien en esta transición se recaban ciertos sectores, ciertos derechos de la población y del Estado, hay otros tantos que se dejan vulnerados debido a que gran parte de la población no tiene esa capacidad de ejercicio para hacer valer sus derechos. Ahora, por lo que para mí, si bien, bueno, así lo considero yo, más que realizar una transición legal de lo que es una constitución a otra, yo considero que se debe hacer una revolución social de conciencias en la que cada ciudadano, cada persona sea consciente de su derecho y cómo hacerlo valer, por lo que mi duda es qué medios se pueden establecer para asegurar plenamente que estos derechos sean garantizados dentro del texto constitucional, pero a su vez dentro de la práctica, y que no solamente se quede en una transición de una constitución a otra, tal como también sucede en México, que es de 1917, fue el resultado de un facsímil de la de 1857. Es cuanto, gracias. Gracias. Primero, para agradecerles por la oportunidad de externar esta pregunta, y bueno, son en particular dos dudas. En un momento la embajadora mencionó que difícilmente consideraba que en Chile se volviese a dar esta posibilidad de aplicar la democracia en su máximo esplendor, y quería preguntarle en específico por qué consideraba que esto iba a ser así y cuáles serían los factores. Y para la doctora, en el punto, preguntarle el por qué consideraba que fue rechazada en el plebiscito el proyecto de constitución, sobre todo para los chilenos de a pie. Muy bien, creo que ya ¿alguien más? Acá. Sí. Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Primero que nada, qué gusto tenerlos aquí. Yo no tengo tanta experiencia como mis compañeros, voy en primer semestre, apenas llevamos 2 semanas. A mí me gustaría saber qué consideran ustedes que fue el factor para que la Constitución no fuera aprobada. ¿Qué consideran ustedes que fue el motivo? Si fue ustedes como comunidad chilena, o si les faltó integrar a ustedes algo para hacer que esta Constitución fuera aprobada. Gracias. Y creo que hay una última ya atrás. Sí, gracias. Acá, perdón. ¿Alguien más? Perdón. Aquí, primero acá. Sí, maestro. ¿Yo o él? Bueno. Sí, yo ahorita el maestro. Sí, gracias. Bueno, esta pregunta también va en torno a lo que se ha comentado sobre por qué no pudo pasar. En Chile es muy sabido que tienen una tradición de resistencia a base de la dictadura, ¿no? Nombres como el de Víctor Jara o Violeta Parra, algunos otros poetas que estuvieron en la resistencia, que fueron asesinados durante la dictadura, le dan renombre, ¿no? Por eso conocemos a Chile, sobre todo. Entonces, es muy sabido también que hay una lucha directa, y no nada más en Chile, sino en diferentes naciones del sur global, entre un neoliberalismo salvaje y una muy poca resistencia, ¿no?, que se está prestando en las diferentes naciones, es decir, que se está englobando demasiado, se está abarcando demasiado esta ideología. Y entonces yo quisiera preguntar más bien, y en base a la experiencia que tienen de resistencia y en los partidos en los que han trabajado, en las agrupaciones en las que se ha trabajado, ¿qué tanto, bueno, es un hecho, pero más bien, qué tanto influyó el poder coercitivo neoliberal sobre el fallo que se tuvo sobre el proceso constitucional que tuvieron? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Maestro. Sí, muchas gracias. Ha resultado del mayor interés su intervención, su exposición. Yo quería preguntar si en el constituyente participaron las iglesias, sobre todo por la diversidad que ustedes comentan. Y también creo que el interés generalizado es porque el plebiscito
y si este es un ejercicio con claridad o si puede haber algún manejo mediático al momento de someterlo al consenso generalizado. Y finalmente, creo que no ha sido un fracaso, yo creo que es el empiezo, el inicio de un futuro venturoso para Chile. Esperemos que se pueda repetir otra vez. Felicidades. Muchas gracias, pues les paso. Bueno, gracias por las preguntas, creo que todas son como las preguntas del millón en el fondo, ¿no? Así es que no sé si tengo respuesta, quizás reflexiones nomás, porque creo que son las mismas preguntas que nos hacemos una y otra y otra y otra y otra vez, nos van a perdonar por la… porque lo decía Maya acá, es muy difícil, a ver, creo que le damos una vuelta más esperanzadora, pero es muy difícil sacarse, voy a hablar por mí, sacarse como la mochila del fracaso, quiero ser muy honesta. Fue un trabajo, yo creo que nunca en mi vida he trabajado tanto como ese año, en todos los sentidos. Fue un trabajo arduo intelectual, pero también de guata, emocional, de costo físico, fue muy intensivo, porque no solamente tenías que leer mucho y prepararte los temas que estabas haciendo, sino que además había mucha negociación que hacer. Había mucho trabajo psicológico para esas negociaciones, eran hasta muy tarde en la noche, partíamos muy temprano todos los días, entonces fue muy intenso. Entonces lo que pasó después, porque estábamos como todos metidos en un tubo, ¿no? Sin darnos cuenta mucho de lo que pasaba alrededor, entonces después salir con un tiempo muy corto para hacer campaña, para que después la gente mayoritariamente, y muy mayoritariamente dijera rechazo, fue un masazo. Entonces es difícil sacarse esa camisa a propósito de lo que dices y muchas gracias por eso. Nos ha costado masticar que esto no fue un fracaso, ¿no? Y quizás ahora que estoy en México como embajadora, mirándolo con más distancia, y lo preguntaba alguien por ahí, creo que todavía allá estamos, por lo menos en mi caso, estoy masticando todas las conclusiones que vamos a sacar de este proceso. Pero una de ellas es que efectivamente no lo podemos calificar como un proceso último o un proceso de cierre o el gran proceso final, sino que es parte de un proceso más amplio. No es un punto final, puede ser un punto de inicio. Y creo que eso también es bien sanador para esta sensación profunda de fracaso, ¿no? Dicho esto, hay varias preguntas que tienen que ver un poco con qué es lo que pasó. Hay múltiples respuestas para eso. Y una de ellas creo que tiene que ver con, y por ahí voy a partir a propósito de tu pregunta, creo que la misma composición de la Constitución, el mismo hecho de venir de un país donde siempre la estructura de poder ha sido más o menos la misma, o sea, hay un grupo de familias que tiene el poder a través de la historia y ha sido más o menos lo mismo y está más o menos estático en el tiempo, y pensar que un solo proceso constituyente iba a cambiar reglas del juego que tenemos desde Chile como república hace 200 años, era quizás muy inocente. Y pensar que en esta aventura muy democrática, de que personas, como decía la Maya muy bien recién, un mecánico automotriz, una señora que maneja el furgón escolar, iba a sentarse en una mesa por primera vez y le iba a decir a alguien en un libro, entre mucha gente, ¿no? Mira, de ahora en adelante tú no eres dueño del agua, porque este librito que tenemos acá, que hicimos recién, dice que el agua ahora es de todos porque es un bien común. Era muy inocente de nuestra parte, ¿no? O sea, las reglas de poder de 200 años en un país no se cambian solo después de un estallido y un proceso constituyente. Eso yo creo que es uno de los aprendizajes más fuertes que tuvimos. Esto requiere procesos mucho más largos, requiere un entendimiento mucho mayor. Creo que requerirá de mucho tiempo, por eso yo digo, nunca en mi existencia, o quizás nunca más de esa manera, vamos a tener un proceso en que se valide que gente que no tiene experiencia tome decisiones. Va a ser muy difícil, porque parte importante de la estrategia de quienes estaban en contra de este proceso fue desacreditar a la Convención Constitucional.
O sea, mucha de la gente que votó en contra jamás leyó la propuesta constitucional. Y votaron en contra por lo que vieron durante el año de trabajo, que era como gente peleando todo el día y estamos en manos de esta gente que a mí no me gusta. Entonces, por eso creo que lo que se desacreditó al final, más que el texto en sí o que la propuesta, porque ustedes si la miran, es bastante razonable, puede ser muy progresista y ahí podemos decir, pucha, ¿dónde está la gente que no es tan progresista, no se siente identificada? Ahí podemos tener una discusión política, pero hay una discusión previa que creo que también responde al porqué, que es, se desacreditó una forma, que es lo primero que se desacreditó, antes del fondo. Y para mí, la forma era de las cosas más luminosas del proceso. Más allá del texto que a mí me gusta, ¿no? Hay cosas que no todos nos gusta, evidentemente, pero a mí en general me gusta. Pero de las cosas que más me gusta es cómo se hizo, es la forma. Y eso es lo que más se desacreditó, lo que más se bombardeó. Por eso yo quedo con esa idea, quizás todavía estoy en la parte negativa del fracaso, ¿no? Quedo con la idea de que va a ser muy difícil que otra vez se levante un proceso tan democrático, porque la forma es lo más afectado del proceso y la gente votó en contra en una buena cantidad por la forma, no por el fondo. O sea, yo muchas veces le digo a las personas, oye, pero los derechos laborales estaban increíbles en la propuesta y la gente no los leyó, no los leyó. Entonces, varios comentan acá, entre las razones, son múltiples. Hay múltiples, quizá ahí va a entrar muchas más razones, pero son múltiples. Pero algo que no vimos, y aquí termino, algo que no vimos desde la entrada, por lo mismo, porque fue mucho trabajo, en fin, es que a propósito de la composición de la convención, que era una composición mayoritariamente progresista, es que los sectores conservadores que estaban en contra del proceso y que estaban dentro de la convención empezaron a preparar el plebiscito de salida desde el día 1. Y nosotros no. Nosotros empezamos a trabajar en el plebiscito de salida cuando terminamos el trabajo de la convención y no hubo tiempo ni para hablar del texto, ni para recomponer lo que significaba esta convención, ni para aclarar que la democracia no es una taza de leche. La democracia tiene costos y la democracia es una discusión permanente. Y a propósito de lo que dices del sistema neoliberal, el sistema neoliberal chileno no es solamente un sistema político-financiero, como lo decía al inicio de la exposición, es un sistema cultural-social. Y hoy día es una sociedad que está neoliberalizada. Y yo me pregunto, y esta es una pregunta, si el estallido que tuvimos, que nosotros lo interpretamos como un estallido colectivo, a lo mejor fue un estallido de individualidades, donde cada persona estalló por lo suyo, no para juntarnos todos los que buscamos una mejor salud, sino porque yo quiero que me arreglen mi salud, no me importa la salud del lado. Y bueno, todavía estamos masticando todo eso. Bien, muchas gracias por sus preguntas, por su interés. A la primera, con respecto a la implementación, bueno, yo creo que ahí hay que hacer la distinción entre constitución y constitucionalismo o prácticas constitucionales. Siempre pensamos que la implementación de esta Constitución podía demorar una generación, o sea, 25 años. No pensamos en plazos breves y sabemos también que normalmente los derechos fundamentales son mandatos de optimización. O sea, nadie espera que si hacemos la declaración de un derecho fundamental eso va a estar plenamente aplicado. Tenemos que saber dónde estamos hoy, tenemos que, en el fondo, sobre la base del principio de no regresividad, avanzar. Pero evidentemente era imposible dar cumplimiento cabal al catálogo el día 1. Con respecto al constitucionalismo de los poderes fácticos, por cierto, la Constitución es acerca de administrar poder. Lo que pasa es que era interesante la observación que hacía en la pregunta, esta idea de la conciencia individual, pero me parece que el constitucionalismo es aceptar también que el derecho es relacional. O sea, no es solo la conciencia individual, es la conciencia colectiva, o sea, como sociedad, que queremos lograr como sociedad, y yo creo que el cambio climático nos pone también desafíos a escala global, y eso tampoco lo hemos comprendido. O sea, si el mundo, si el 2050 la temperatura sube a un nivel que no permite la vida, va a ser la vida sobre la Tierra. O sea, esta es la sexta extinción masiva de especies y en esta podemos perecer nosotros mismos. Entonces a mí me parece que como que es tiempo de empezar a pensar también en el resto y creo que el neoliberalismo ha hecho un flaco favor en esa idea de comunidad y de colectivo. Con respecto a las maneras de abordarlo, bueno, las garantías pueden ser institucionales y jurisdiccionales. A mí me gustan ambas, pero creo que las instituciones se hacen mejor cargo
de la de justicia distributiva, o sea, de que sea para todos y todas. La jurisdicción normalmente cuando resuelve un caso en particular en nuestra tradición no arregla el problema general, ¿no es cierto? ¿Por qué fue rechazada? Yo creo que tiene toda la razón Beatriz, la embajadora, de que hay causas que tienen que ver con el uso de medios digamos, sociales. Veníamos conversando con el profesor Diego García la relevancia de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, la determinación de los algoritmos, el pago de espacios en YouTube. Fue increíble. La mayor parte de la información la gente la recibió a través de redes sociales y era una información sesgada en que se tomaba una palabra de una norma, en que se mostraba el efecto de una norma como... Y como seres humanos, el status quo, lo que nosotros llamamos certeza jurídica, el no cambio nos trae una seguridad y el cambio conlleva un cierto temor de lo que viene, porque no sabemos exactamente cuál es el efecto jurídico de esta nueva institucionalidad. El mismo hecho de dar derechos a la naturaleza, ¿qué significa? Que vamos a tener que abrirle la jaula a los zoológicos. Ese era el nivel del debate, o sea, darle derecho a la naturaleza era tener que ir mañana a todos los zoológicos de Chile y abrir la jaula para que los leones tuvieran los mismos derechos que las personas. Y eso evidentemente es una iteración inadecuada, pero eso era lo que usaban. Con respecto al factor determinante, por ejemplo, pienso que la transparencia total del proceso llevó a tomar pequeñas partes de él y exacerbarla. Creo que nuestros diálogos y debates debieron haber sido internos y luego comunicar el acuerdo, la norma creada, y hacer un trabajo de educación colectiva, ciudadana, que no hubo tiempo. El diseño fue bien difícil, no tuvimos tiempo de entrar en el diseño, pero el diseño yo creo que fue pensado para que el proceso fuera un poco imposible. Con respecto a la resistencia a la dictadura, también de una de las preguntas, creo que parte del efecto del neoliberalismo es crear y naturalizar un constitucionalismo autoritario. Creo que el constitucionalismo que nace del neoliberalismo es autoritario y lamentablemente en democracias poco densas como la chilena, aceptamos ese constitucionalismo autoritario como lo mejor que podemos tener. Yo creo que ahí hay algo que hacer. Y el colapso de lo público y lo privado. Con respecto al rol de las iglesias, siendo Chile un Estado laico desde 1925, por cierto, estaba la libertad de credo, la libertad de conciencia reconocida, y hubo bastante participación en las audiencias públicas, o sea, hubo un diálogo bien fructífero. Por cierto, el manejo mediático fue tremendo, y yo agradezco mucho que la última intervención nos diga que puede ser el inicio de un futuro venturoso para Chile, porque creo que lo necesitamos, pero no es solo Chile, es América Latina, es el mundo. Tenemos que tomarnos en serio los desafíos constitucionales, los desafíos de nuestra vida en común. Yo agradezco mucho la oportunidad de hablar y espero que les dejemos aquí una experiencia de América Latina que les pueda traer también nuevas luces. Muchas gracias. Pues bueno, creo que las lecciones han sido enormes, ¿no? Nos llevamos muchas ideas, muchas reflexiones muy valiosas. Esto último con lo que cerraban, que el derecho puede ayudar a transformar o a frenar, ¿no? Como el mantenimiento del statu quo, y pues siempre tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como abogadas, como abogados, como futuros abogadas y abogados, ¿a qué vamos a servir? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestra función dentro de esta sociedad? Si vamos a ser catalizadores de cambios o más bien vamos a mantener estructuras de poder que no necesariamente se traduzcan en un bienestar general para todas y todos. Pues no me queda más que agradecerles a la embajadora Beatriz Sánchez y a la doctora Maya Alves por haber compartido con nosotros su experiencia, dos mujeres constituyentes, ¿no? Que le dan un nuevo rostro al debate latinoamericano sobre las asambleas y congresos constituyentes, y no me queda más que darles las gracias a todas y todos ustedes que se dieron un espacio y un tiempo para acompañarnos, no sin antes agradecer el apoyo, el valiosísimo apoyo de la directora, la maestra María José Bernández, así como de las profesoras y profesores que estuvieron aquí con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. A continuación, solicitamos a las autoridades de la facultad retomen sus lugares en el presidium para hacer entrega de las constancias a nuestros ponentes y moderador. Asimismo, la maestra María José Bernández hace entrega de un obsequio consistente en dulces típicos de la ciudad de Toluca.
2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.